Bueno, Nico, mira, tengo muchas ganas de dedicarle este segmento entero a esta prodigiosa nota publicada el pasado 21 de marzo por Carlos Pañi. Vos, y yo creo que el público argentino, conocen ya mi personal respeto y predilección por Pañi como el único periodista del establishment que me parece realmente destacable en profesionalismo y, bueno, superior en todos los términos, a todos sus colegas, me incluyo. Probablemente porque tiene una mirada de historiador. Como todo buen periodista, no estudió periodismo, él es historiador. Es un tipo muy mesurado, muy sobrio y elegante en su prosa y en su oralidad, muy culto. Entienda el periodismo quizás como Borges, más allá de llamarlo una colección de minucias efímeras, el periodista es el historiador del presente. Ninguna buena historia puede contarse sin su génesis. Y bueno, un tipo ecuánime. Jamás fue arrastrado por la línea editorial del medio donde trabajaba. Se destacó como un periodista guerrillero de ámbito financiero en los 90s, donde también empezaron a desarrollar ese costumbrismo con Roberto García tan característico. No me voy a poner nostálgico del periodismo argentino en los 90, pues podría hablar bastante. Pero cuando llegan Billy Manzano a apropiarse del medio y a kirchnerizarlo, estos salen disparados. Pañi entra a La Nación, no tardaría en convertirse en el columnista estrella, en el que más irrita a los personajes intocables, porque es valiente. Se metió con Estiuso, cuando nadie podía meterse con Estiuso y con las cloacas de los servicios de inteligencia. Le hicieron una tremenda operación en su contra, que levantó en su día 678. Otra operación le hicieron con Natalia Hyde, que tuvo que comerse todo lo que dijo y se fue al mazo. Tiene muchos enemigos muy poderosos y nunca cayó. Cuando La Nación era un órgano de propaganda macrista, él no lo era. Cuando La Nación quiso conciliar con Alberto y era Mandela, ¿te acordás? Majul decía que era Mandela también. Tampoco siguió la corriente y ahora que están mileístas, él tampoco sigue la corriente. Y este tema, que me siento orgulloso de haberlo tratado yo antes que él, por supuesto, modestia aparte, que es la cuestión de las conexiones de Milei, primero con la financiación masista y luego con los personajes más oscuros de la mafia judicial kirchnerista. Parece que a Carlos lo ha trastornado, es un gran conocedor de la cuestión de los fueros federales y de las conexiones políticos judiciales. Él y su compañero Daniel Vilota en Odisea Argentina siempre nos ofrecen postales muy ilustrativas, pero es la primera vez que yo leo a Pañi indignado, o sea, realmente indignado. Y describe un paisaje que podría definir entero al esquizofrénico gobierno de Javier Milei. Vamos a leerlo, Nico, si te parece. Lijo, bandera de impunidad. ¿Cuántas veces le dije en el documental de Milei, que vieron 1 millón de personas? En el segundo documental de Milei también, en innumerables programas, quién era Freddy Lijo, este operador de Milei, un tipo totalmente siniestro, donde hay audios, donde se jacta de que no sabe qué hacer con tanta plata que gana como lobista judicial, hermano del oscuro juez Lijo, que por ejemplo sobre él recayó la causa de CoinX, la cripto que estafó a todos sus usuarios, que no era cripto, que era una estafa en toda regla y que Milei promocionaba. Bueno, obviamente sabemos que no va a tener muchos problemas. Vos fíjate lo que es esta nota. Muy recomendada, Nico, adelante. Dice, la postulación oficial del juez federal Ariel Lijo para cubrir la vacante que dejó Elena Hayton de Nolasco en la Corte Suprema significa que Javier Milei ha resuelto levantar la bandera de la impunidad, una decisión incomprensible si se otorga crédito a un gobierno que justifica casi todos sus pasos en la necesidad de sanear al país de un clima de inmoralidad irrespirable. Para cualquier observador que haya registrado la historia nacional de las últimas décadas, debería resultar evidente que la mancha de la corrupción ha teñido casi todo. Sobre ese problema se instala otro, más grave: la ausencia de castigo. Ese vicio de segundo grado de carácter estratégico prospera gracias a la pésima moral de numerosos magistrados del Fuero Penal Federal. Los tribunales de Comodoro Pi son el emblema de esa descomposición. Y Lijo es el emblema de Comodoro Pi. Tremenda realmente la frase de Pañi, ¿no? La descripción. El mensaje que envía el oficialismo con esta nominación no podría ser más inequívoco. Pone de manifiesto un desinterés por la calidad institucional que ya se había insinuado con bastante claridad con la designación como ministro de Justicia de un penalista como Mariano Cunio Libarona, defensor de varios narcotraficantes, entre otros malhechores.
algo también que Pañi informó hace no muchos días, ¿no? Es de lamentar que la propuesta de llevar también a la corte a un excelente jurista como Manuel García Mansilla, en su caso para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, cuando se retire por razones de edad, no alcance a disimular el brochazo de bleque que se arroja sobre la corte con la candidatura del hijo. La muy poco edificante trayectoria del hijo comenzó en los años 90 y ya desde el comienzo fue controvertida. Como joven secretario de la controvertida camarista María Luisa Riva Aramayo, la Piru, tuvo que enfrentar una acusación complicada: haber sido el dibujante del plano que presentó como propio Carlos Tejeldín en su declaración como acusado del atentado contra la AMIA. Escúchame, los que conocemos lo que fue esa causa, el nivel de manipulación criminal de esa causa. O sea, imagínate lo que es ser el que hizo el croquis de este sujeto siniestro, delincuente imputado, que además formó parte de todo lo que fue esa falsificación procesal para garantizar la total impunidad de los autores de los atentados, que me permito decir, muchos de los cuales están muy tranquilos en Israel. Adelante. Fíjate lo que dice ahora, ¿no? Los calígrafos lograron que la causa no avanzara y Lijo se convirtió con los años en el encargado de investigar las irregularidades del expediente. A la historia, escuchen, le agradan los reencuentros. Otro joven abogado, Cunio Libarona, estuvo preso un mes en el mismo enredo. El ministro de Justicia de Milei. Exactamente, acusado de extorsionar a Juan José Galeano con un video en el que ese juez aparecía negociando una declaración de Tejeldín, ¿no?, de la causa AMIA, a cambio de plata. Todo fue después declarado nulo. En 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no?, nuevamente, Lijo se convirtió en juez federal. Fue a través del concurso 59, en el que salió quinto. Tuvo la suerte de que 3 de los que lo precedían en la lista terminaron en otros cargos y el cuarto renunció al nombramiento. El pico de popularidad llegó para el hijo cuando el Consejo de la Magistratura investigó al camarista Eduardo Freiler por un enriquecimiento imposible de justificar, que lo dejó afuera de carrera. En aquel momento, Carla Lago declaró que Freiler tenía intereses en el Aras La Generación. Ese Aras figuraba a nombre de Alfredo Freddy Lijo, el hermano del juez, con quien Lago había estado casada. En ese testimonio se afirmó que Ariel Lijo, el juez, podría ser otro socio del costoso emprendimiento ecuestre. Hubo presiones de todo tipo a favor del magistrado y al final hasta su ex cuñada dijo que en su detallada declaración había mentido. El opulento Freddy, además de creador de Pura Sangre, de Caballos de Pura Sangre, es un activísimo lobista judicial. Él celebra ser reconocido en ese oficio, ya que sostiene, cuanto más se ventilan sus fechorías, más clientes le aparecen. Junto a su hermano juez, Freddy fue un contertulio infaltable de la mesa del cuestionado juez Rodolfo Canicova Corral, en cuyo homenaje se jugó durante años la denominada Roddy Cup, en la que competían jueces, lobistas, colegas de Freddy y agentes de inteligencia. Canicova Corral fue el que metió en la cárcel a Escotado, el infame Canicova Corral, acá en Argentina, por su participación en el programa de Chiche Hellblum. Bueno. El divorcio de Freddy, el hermano, fue controvertido. La ex esposa reveló una cuenta de 1.7 millones de dólares en Suiza, la compra de un lujoso departamento en Las Cañitas y de una casa en el country Abril. Apareció también una cuenta conjunta de los dos hermanos, Ariel y Freddy, en Andorra. Esa versión circuló con mucha insistencia en tribunales. Allí, en ese ambiente de oficina siempre proclive a la chacota, a los Lijos los llaman hermanos Balijo. ¡Balijo! Increíble, Oscar Wilde, revivido y sin pelo. O hermanos Lujo. Este último está relacionado con la frecuencia con que el juez visita la joyería Simonetta de Posadas y Cerrito, en cuyo primer piso atendería, según testigos oculares, a algunos de sus clientes, ¿no? Orsini, no te olvides del apellido Orsini. Muy importante para los conocedores de la aristocracia italiana. La investigación sobre el juez Lijo en el Consejo de la Magistratura quedó suspendida por un pedido que se atribuyó siempre al vinguero Daniel Angelici.
recordarán, presidente de Boca, ¿no? Vinculado al PRO. Es posible que Angelici guardara gratitud hacia el hijo por haber empleado a Fernando Rey, el hijo de su hermana. La simpatía entre el hijo y Angelici es fácil de explicar, dados Timba y la poesía cruel. Un detalle, en el juzgado del hijo se tramita una parte de la compleja pesquisa por el presunto vaciamiento del correo argentino, una causa que desvela a la familia Macri desde hace más de 2 décadas. Permitime decirte, Angelici, para quien se le escape, provista judicial número 1 de Mauricio Macri durante años, antes, durante y después de su gobierno. Así que ahí tenés la interacción entre el hijo, gran amigo de Cristina, y por un billetito también nos hacemos macristas y por otro estamos con Milei. Eso es el estado profundo que hablábamos en el innominado anterior. Adelante. Son oficialistas, ¿no? No importa quién es el oficialismo. Dice la nota, sin embargo, en la actualidad, Lijo tiene otro expediente con acusaciones en el Consejo de la Magistratura. Al igual que el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla. Esas carpetas duermen a consideración del presidente de la Comisión de Disciplina, el exdiputado kirchnerista Héctor Recalde. Ayer, el consejero por el Senado, Luis Juez, pidió que se acelere el tratamiento de esas denuncias. La del hijo fue iniciada por el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica. La intención de promover al hijo para la Corte fue informada por La Nación el 11 de enero pasado. Un día antes, en una audiencia parlamentaria, el diputado López había interrogado al ministro Cunio Libarona si el Ejecutivo postularía al hijo. Cuando me enteré, pensé que era un chiste, comentó el legislador. Cunio no contestó. Ahora se advierte que no era un chiste. Es muy probable que Cunio no supiera hasta ayer a la mañana de la decisión de exaltar al controvertido juez federal. No es de extrañar. Hace 10 días explicó que ignoraba que en su estudio jurídico su hermano Matías patrocinaba al narcotraficante Miguel Ángel Mameluco Villalba. Es que mi hermano trabajaba en el piso de arriba, se excusó. Ayer en el Ministerio de Justicia aseguraban que Cunio se enteró recién por la mañana de esta propuesta escandalosa. ¿Sabrá que Milei y Patricia Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva sin que se resuelva su situación procesal en causas de lesa humanidad? Existen varios testimonios de que esa cartera estaba evaluando a varias mujeres, la mayoría magistradas, para cubrir la vacante de Hayton. Hasta se hicieron entrevistas. El trámite iba a ser lento porque el ritual de designaciones del actual gobierno contempla un tramo inédito. Todas las propuestas deben pasar por el filtro de la AFI, ¿no? La agencia de inteligencia, donde Silvestre Sívori pasa a los candidatos por su escáner. Así sucede con los aspirantes a ocupar juzgados sugeridos por Cunio, y con todos los convocados a ocupar un puesto en el Ejecutivo. ¿Habrá pasado el hijo por el mismo tamiz? Si lo hizo y no sonó ninguna alarma, habría que dudar de la eficacia de la AFI de Milei. Ahí muestra la foto con el juez Lorenzetti. Es una broma. Lijo pasó por otro procedimiento. Varios testigos cercanísimos a su postulación aseguran que fue clave el patrocinio de su amigo Ricardo Lorenzetti, quien tiene encuentros frecuentes con Milei. ¿Intervino también Karina, la hermana del presidente? La pregunta corresponde porque Freddy Lijo, el hermano lobista, se comunicó con varios periodistas mientras se instalaba la actual administración para aclarar que era él y no su competidor, Guillermo Escarcela, otro jugador de la Rodicap, quien oficiaba como puente operador entre Karina Milei y los tribunales. Los hermanos sean unidos. La proximidad de Lorenzetti con Lijo es para muchos funcionarios de la Corte una corroboración gozosa de antiguas presunciones. En el juzgado del candidato a ministro del máximo tribunal se abrieron 2 causas misteriosas. Escuchen esto. Una contra Carlos Rosenkrantz, bajo la inverosímil acusación de haber abierto 71 sociedades offshore para cursar dinero negro. Rosenkrantz presentó un escrito en el juzgado rechazando los cargos y después declaró que esta denuncia, aunque infundada y maliciosa, como todas las demás denuncias, debe ser investigada. Pero también, oportunamente, deberá investigarse quiénes la pergeñaron, por poderosos que puedan ser. En cuanto al origen,
tengo una sola conjetura y no involucra al gobierno. ¿Esa conjetura era Lorenzetti?, se pregunta Pañi en la nota. En el mismo juzgado del hijo se cursó otra causa de lento desarrollo contra otro colega de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda. Se basó en presuntas irregularidades en la administración de la obra social de la justicia a cargo del constitucionalista cordobés. Tampoco Maqueda confiesa sus hipótesis. Sí lo hizo en su momento Elisa Carrió, cuando acusó a Lorenzetti y al hijo de haberle montado una causa fraudulenta. El hijo recurrió como abogado, ¿sabes a quién, Nico? A Mariano Cunio Libarón. Al ministro de Justicia, abogado de Urnequian y de narcos, que básicamente todo muy similar en términos morales, Mariano Cunio Libarona. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Milei tuvo en cuenta estos antecedentes. Si lo hizo, estaría demostrando una gran confianza en su política, porque se estaría indisponiendo con la mayoría de una corte que debe decidir, entre otras cuestiones, la validez del DNU 70/23, los reclamos de provincias como La Rioja contra la actual política fiscal y eventuales planteos sobre jubilaciones, tarifas o subsidios al transporte, que suelen llegar al cuarto piso del Palacio de Justicia de los tribunales, ¿no? Es posible que sean asuntos que se traten antes de que el hijo llegue a ese palacio, si es que llega. Una incógnita que desde este miércoles comienza a pesar sobre el programa económico. Cuando todavía no llegó a un acuerdo con el Congreso, Milei abrió también un conflicto con la Corte. El presidente conoce a la perfección el efecto que el nombre del hijo tiene en el máximo tribunal, porque se lo dijo alguien que trabaja allí. Sería un error suponer que el hijo debe todo a la amistad de Lorenzetti. Cuenta con muchos otros impulsores. Algunos de ellos recurrirá para llegar al destino. ¿Cómo? Mira, escuchen, ¿cómo no lo va a ayudar Gildo Infran, con quien el juez fue un modelo de clemencia al enviar a la justicia de Formosa la causa sobre las operaciones clandestinas con The Old Fund? ¿Se acuerdan, no? Aquella causa de Vudú. La caja a través de la que Amado Vudú capturó a Chicone Calcográfica. El candidato de Milei a la corte está seguro del apoyo de cualquier miembro de la familia Wertheim, a la que pertenece Gerardo, el candidato de Milei a la embajada de los Estados Unidos. ¿Se negarán los Eskenazi a influir en lo que puedan a favor del juez que desde hace años le canta el arrorró al expediente sobre la inarrable adquisición de YPF originado en una denuncia de Elisa Carrió? El hijo ha sido en Comodoro Pi un gran proveedor de impunidad. Su método es silencioso y tal vez también rentable. Consiste en estirar al infinito la vida de las causas y resolverlas en la medida de lo posible cuando ya nadie está mirando. Sin embargo, hay veces en que demuestra que también sabe acelerar para que le deban un favor. Fue el ejemplo que dio cuando cerró la causa abierta contra el ex secretario de Finanzas, Santiago Bausili, por supuestas y ridículas incompatibilidades en una operación de deuda. Esa resolución permitió a Bausili asumir como presidente del Banco Central, una situación en la que el hijo no debería explicar por qué cerró el caso, sino por qué lo había abierto. ¿Qué posibilidades tiene el hijo de conseguir los 2/3 del Senado necesarios para convertirse en magistrado de la Corte? Cuando se formula esta incógnita aparece siempre una versión, la de las reuniones que habría mantenido con Cristina Kirchner durante las últimas semanas de la gestión de Alberto Fernández. No hace falta aclarar que para la expresidente influir sobre el máximo tribunal es muy relevante. Sin embargo, ayer en su entorno se festejaba más el adelantamiento de la postulación del reemplazante de Maqueda que la exaltación del hijo. Hay un problema ostensible. Si el kirchnerismo apoyara la postulación del hijo, tendrá que encontrar un argumento para justificar que interrumpe por un rato la saga a favor de la igualdad de género. Porque el reemplazo de Hayton por el hijo violenta ese principio que está mencionado en el artículo 3 del decreto 222 del 2003, que regula la designación de jueces de la Corte. Un problema para Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tulio y las demás senadoras identificadas con la causa feminista.
Este miércoles hubo una catarata de objeciones a Milei por haber ignorado ese criterio. Comunicados de asociaciones de magistradas, funcionarias judiciales y profesoras de derecho. Es posible que el presidente, que modificó la designación del Salón de la Mujer, el Día de la Mujer, entienda esa lluvia de proclamas como una razón más para respaldar al hijo. ¿Qué sucedería si, como se vislumbraba anoche, también los senadores kirchneristas se pliegan a esas recriminaciones basadas en principios? La de Milei sería una jugada suicida. Se habría inoculado el desprestigio del hijo y, por extensión, del cenagoso Comodoro Pi, y habría ofendido a la mayoría de la Corte, sin conseguir resultado alguno. Para Macri, el impulso al hijo es una pésima noticia. Aparece en el momento en que en el PRO se debate el tipo de vínculo que debe establecerse con Milei. Para entender cómo se recibió la noticia en ese universo, basta con mirar el video que emitió María Eugenia Talerico, quien deplora la designación del juez en nombre de la República y las ideas de la libertad. Varios amigos de Macri dejaban trascender este miércoles que él había desaconsejado al presidente promover esa designación. Si fuese así, sus familiares le harán llegar algún reproche. Lijo sigue siendo el juez de la causa del Correo. Hasta anoche no había ningún pronunciamiento público de Macri. Esta decisión del presidente podría ser un argumento precioso para Horacio Rodríguez Larreta, quien impugna la decisión de entregar el PRO a Milei. Pero Larreta se morderá la lengua antes de tocar el tema. La novia del hijo, Genoveva Ferrero, fue la subsecretaria de Seguridad de Larreta cuando echó a Eugenio Bursaco del ministerio respectivo poco antes de abandonar el poder. Ferrero, muy amiga de Larreta, tiene vínculos variadísimos, algunos de los cuales abren túneles que llevan hasta el Instituto Patria. Ferrero hoy se desempeña en el Consejo de la Magistratura porteño como secretaria de Administración y Financiamiento. El Poder Ejecutivo postuló también a un abogado intachable, Manuel García Mansilla, para ocupar la butaca que debería dejar Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años, siempre y cuando no se produzca una prórroga, como ocurrió con Elena Hayton, con el camarista contencioso administrativo Carlos Greco y con la camarista civil y comercial Silvia Mora, por mencionar algunos casos. En el mundo judicial, muchos lamentaban ayer que la auspiciosa postulación de García Mansilla pueda ser interpretada como un intento de atenuar el escándalo provocado por la nominación del hijo. El eventual sucesor de Maqueda es un destacado constitucionalista que se desempeña también como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. La selección del hijo conmovió al mundo académico y judicial. En muchos observadores causó perplejidad. Pero ¿acaso no debería sorprender? Milei, al proponer a ese juez controvertido para ocupar una banca en el más alto tribunal del país, incurre en un déficit ancestral y recurrente del liberalismo argentino. Una hemiplegia economicista que lo vuelve insensible a las condiciones ético-institucionales indispensables para cualquier proceso de reforma. Nico, te has sacrificado leyendo la nota entera, valió realmente la pena. Solo quiero recordar que el equipo judicial de Milei también está integrado por Santiago Viola, que mató a un tipo, literalmente, conduciendo en forma aparentemente temeraria, por lo cual enfrentó una acusación penal, embistió el auto de un policía y su padre, el padre murió, auto particular. Que lo acusaron penalmente de plantar testigos falsos para salvar al hijo de Lázaro Báez en una de las tantas causas por la corrupción kirchnerista que esta gente protagoniza. El hijo, Viola, los Báez, etc. Que también está, y esto es, pero notable, sinceramente, obviamente expert, que viajaba en el avión del narco Fred Machado, que yo hice la denuncia que decían Machado no es narco, terminó preso en una prisión de máxima seguridad de Texas, siempre le mandamos saludos, y su abogado, el doctor Oneto, candidato a vicegobernador de Milei en la provincia de Buenos Aires. Después tenés, no sé si te acordás, el libro El Loco de Juan Luis González, capítulo 2, El lado oscuro de la luna, segunda entrega,
de barra bravas y asesinos. Después tenés a Sebastián Ricardo Lombardi, proveedor sospechoso de servicios para el partido de Milei, muy sospechoso también, estudiante de Derecho, otro del gremio en su día, que acompañaba a Alan Schenkler cuando asesinó gente, el barra brava de River, ¿se acuerdan? Muy vinculado el líder barra brava de River a Milei, preso por homicidio, cuyo el tipo que lo acompañaba cuando mató es proveedor de Milei, le contrató el Luna Park. Fue un intermediario para el alquiler del Luna Park. Curiosa forma de pagarle, vaya uno a saber por qué, $500,000 año 2021, a este tipo que estuvo involucrado en el homicidio que terminó con los Schenkler en la cárcel, que a su vez son amigos de Nicolás Ema del Partido Libertario de la Capital Federal y que trabajan con él en distintas cuestiones. Hay una nota Realpolitik que se titula La denuncia que vincula a Alan Schenkler con Milei y sociedades truchas en Miami, para quien quiera abundar. Después tenés a Scarcella, que fue el recaudador, oscurísimo recaudador de Scioli en 2015, hombre también vinculado más recientemente a Sergio Massa, todos ellos con muchísimas causas de todo tipo en su haber. Las de enriquecimiento lícito, las menos, y con fotos pornográficas como las que muestran ahí, el de Canicova Corral con el hijo abrazándose a la plata, que es algo realmente bizarro. Estos son los que vienen a cambiar la Argentina, a acabar con la casta, a combatir al narco y a hacer justicia. Carlos Pañi, me saco el sombrero, chapó, felicitaciones por el nudo. Magnífico libro, ya casi con una categoría de tratado de sociología moderna de la Argentina. Me encantaron las 700 páginas. Se lo regalé a mi amiga jurista y filósofa del derecho, Blanca Di Salvo, que espero que también lo haya sabido aprovechar. Con suerte algún día lo entrevistamos acá. Nico, ¿querés añadir algo más? No, coincido con lo que decís. Esto ha sido, lo hemos contado hace mucho tiempo, es una estafa fenomenal. Fíjate el último párrafo donde habla del liberalismo argentino. Esto no tiene nada que ver con el liberalismo, ha sido utilizar la palabra como, digamos, disfraz, ¿no? Para captar la atención de la opinión pública y demás. Realmente no tiene nada que ver, insisto. Como hemos dicho tantas veces, se termina exhibiendo, los nombres se repiten y todo confluye en lo mismo. Son bandidos autoproclamados liberales. Y salvadores mesiánicos, por cierto, ¿no? También, complejo notable, bien teocrático. Respecto a la cuestión del liberalismo, por cierto, también Alberdi mismo escribió, vos lo destacaste en los escritos póstumos, estos liberales argentinos, entre comillas, que solo les interesa la libertad propia, están dispuestos a exterminar hasta físicamente al adversario, dardo a Mitre. Compartan en todas sus redes y grupos, amigos, y por supuesto, nos veremos en la próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.